Bien, bienvenidos estudiantes a lo que viene siendo la parte final de fotografía 1 para el cierre de este corte y semestre respectivamente hablando. Pues bien, hoy tenemos lo que viene siendo dos unidades que integran una en teoría. Como bien es sabido, esta materia en fotografía 1 no es tan técnica, pero en teoría tenemos que tener conocimiento y comprensión a nivel gráfico, visual, con ejemplos y muestras de todo lo que corresponde a la comprensión de la fotografía, que aunque aquí en esta videoclase pregrabada va a ser meramente académica, como darla en un salón a nivel presencial, espero que futuramente crear mejoras en este tipo de presentar estos trabajos con un material un poco más didáctico y comprensivo. De todos modos, ante cualquier duda, en los grupos de soporte pueden escribirme, yo les puedo enviar quizás algunos enlaces de expertos en el área de fotografía que les puedan dar más luces respecto a cualquier duda que tengan de lo que yo les pueda brindar hoy en este videoclase conferencia. Bien, hablemos primariamente de esto de la luz y la película. Pues bien, eso es cuando decimos que se hizo la luz. La luz ha sido lo más primario dentro de nuestro mundo civil, humano y en todo aspecto. Primariamente por la luz del sol que nos alumbra al amanecer, se nos apaga al atardecer, para que luego la luna en su satélite es otro tipo de iluminación, pero que representa más el aspecto artificial y menormente natural. ¿Bien? Ok, pues bien, la luz y la película. Pues bien, esto responde cuando unimos el aspecto de la película fotográfica con la luz en sus efectos y porque este compromiso, este vínculo técnico y fotográfico es fundamental en nuestra fotografía. Pues bien, decimos que en la luz y la película, la fuente de luz se mide por varios aspectos. Tenemos lo que viene siendo el tamaño, que es relativo al aspecto del usuario objeto, porque dependiendo de la cercanía del mismo, es donde nuestra fuente de luz va a implicar un tamaño, un tamaño de proyección. Luego tenemos el aspecto de la distancia, que mientras más pequeña es la luz, más lejos es el objeto, y mientras más grande es la luz, más cerca está el objeto. Si la luz es muy grande, más cerca, y en el aspecto opuesto es todo lo contrario. Luego tenemos lo que viene siendo menciones importantes cuando digo se hizo la luz al amanecer. Bueno, tenemos el aspecto de la luz natural y artificial. La luz natural, la que tenemos en el aspecto del sol, que cuando yo hago recomendaciones técnicas, por lo general, la luz que mejor se adecua a un aspecto sutilmente fotográfico sería la de las 2 o 3 de la tarde aproximadamente. También recomiendo las del amanecer, pero para aspectos de tipo de objetos o personas que requieran esa fuerza y esa calidad del sol cuando tienen mayor actividad de aclaratoria en el día, porque eso juega mucho con las luces duras más que las suaves. Luego tenemos lo que viene siendo la artificial, que es esa que no importa la hora, pero sí importa el espacio, porque no es una luz que se adecua a ambientes exteriores como la luz natural, sino siempre y cuando sería un ambiente de noche, sótanos, sets cerrados, sets fotográficos usados en el propósito comercial o publicitario con el apoyo de recursos que hacen de esa luz un papel importante, como flash, focos, difusores, etcétera, etcétera. Bien, bueno, dentro de ese aspecto, ya comprendiendo que la fuente de luz es un valor fundamental, es lo que nos permite tener la definición y comprensión teórica que si administramos correctamente en la posición, en la distancia, en el ángulo, en el plano y en la posición adecuada a ese objeto que forma íntegra la composición, vamos a obtener una foto. Y para obtenerla ella no es simplemente decir, yo hago foto y ya no. Simplemente se trata de el tecnicismo instruido y académico que te guía a crear una buena composición fotográfica. Pues bien, luego tenemos lo que viene siendo recursos importantes como lo es el flash. El flash es un dispositivo artificial usado para espacios cerrados oscuros. También se usa para ambientes exteriores siempre y cuando sea ya de noche.
donde decimos que en la noche no hay luz, pero sí se puede decir que hay luz siempre y cuando dependerá de la posición de la luna. Normalmente en luna llena, como es el ciclo ahora en Venezuela, hay cierta iluminación en ciertos espacios de la región o local que uno se encuentra, porque cuando el día es muy nebuloso, ni por más que haya proyección de luna llena, se va a poder crear una composición a cierto nivel. Esto es lo que nos lleva a comprender lo que vienen siendo difusiones o difusores. ¿Okay? Esto viene siendo que la luz es suave cuando el día es nublado por sí mismo o artificialmente lo creamos con un aparatico que se llama el difusor, que es como crearle neblinas a la fotografía, en un aspecto no por filtro digital, sino natural, manual nuestro. Luego tenemos la luz dura, que es el sol en horas pico, como lo indiqué, horas del mediodía o primeras horas de la mañana, que el sol ya tiene su puesta, son lo que llamamos la luz dura, que ahí tenemos composiciones de sombras muy marcadas. O que cuando usamos flash, pero el flash debe ser en lugares cerrados muy oscuros, es la única forma que funcione así. Luego tenemos otro aspecto que no coloqué aquí, que viene siendo, bueno, de hecho se llama dirección, pero en el aspecto más técnico se llama los ángulos. ¿Okay? Los ángulos es el encuadre que ustedes llaman a la hora de crear una foto, así como cuando lo llaman selfie. Bien, tenemos diferentes ángulos. Este que están viendo vendría siendo un ángulo frontal. Luego tenemos el lateral, que viene siendo un de lado. Luego tenemos el cenital, que el cenital viene siendo más que todo hacia arriba mío. Luego tenemos el nadir, que es de abajo hacia arriba, por cuando vemos nosotros las palmeras de una playa o los pinos de un parque. Luego tenemos el picado, que el picado es como hablar de un ángulo de lo mismo de abajo hacia arriba, pero en una diagonal distinta, al igual que el contrapicado, que es lo mismo, que es lo que le da más presencia a una persona. Por lo general, lo que es el contrapicado se suele usar mucho en las pósters de superhéroes para películas, saben, como Daredevil, las de Spider-Man de Sam Raimi, es lo que le da ese tipo de ángulo contrapicado. Cuando hablamos, por ejemplo, del ángulo holandés, que también es denominado como un plano, es el que usa normalmente el director de cine Christopher Nolan, que es lo que llaman ángulo aberrante. ¿Por qué se le dice aberrante? Porque yo uso una angulación de cámara diagonal en este aspecto que crea la composición fotográfica. Entonces, bien sabido, cuando hablamos de ángulo frontal es cuando el objeto persona está de frente. Lateral es de lado, sea izquierdo, sea derecho. Cenital hacia arriba, que tenemos la cámara. Nadir hacia abajo, como si miráramos la altura, ¿verdad? Luego tenemos, para repetir, el contrapicado, que sería de este lado, el angular hacia abajo, que le da protagonismo y presencia al personaje. El picado achica a la persona en un ángulo superior, lateral izquierdo o derecho en ese caso. Luego tenemos lo que viene siendo la temperatura del color o simplemente temperatura fotográfica. La temperatura fotográfica, pues bien es sabido que en cada porción del día, si lo hablamos en la fotografía natural o ambiental paisajística, sería la forma de identificar la temperatura del color. La temperatura del color predominantemente, por excelencia, es la temperatura natural nuestra. Hoy en día, con el uso de filtros y digitalización, también se puede crear una temperatura del color, pero no le da tanto el valor de composición fotográfica. En este aspecto tenemos, por ejemplo, los amaneceres, que son de luz cálida, es decir, son colores muy fuego, colores naranja, amarillos y a veces rojos. Luego tenemos el atardecer hacia la hora azul, que son luces frías. El atardecer depende de muchos valores, porque si es un atardecer entre las 5 o 6 de la tarde promedio, serían como colores rojos o naranjas muy tenues, muy apagados. Y cuando hablamos de la hora azul, luz fría, es cuando ya el sol queda completamente oculto en horas de las 6 y pico de la tarde aproximadamente. Y en la noche ya sería totalmente una luz fría. ¿Okay? Y las horas centrales, una luz neutra, es aquella donde el sol no tiene tanta presencia o simplemente no hay presencia de sol, pero tampoco el día está oscuro. Entonces, en cierto aspecto, ¿qué colores tiene esa temperatura del color? Si ya mencioné que en la temperatura cálida son amarillos, naranjas,
los atardeceres suelen ser naranjas oscuros a rojos, y cuando ya el sol está oculto son verdes, azules, y cuando son totalmente fríos son colores gélidos, azules, agua marina, pero verdes muy azulados. ¿Okay? Neutros son colores normalmente donde ni siquiera es ni el blanco ni el negro, a veces podría ser un gris, por decir un término medio entre temperaturas del color frías y calientes. ¿Okay? Luego tenemos algo muy importante, que es un dispositivo que, bueno, eso solamente usado en fotografía comercial y publicitaria, que se llama el fotómetro, que eso responde al concepto de fotometría, pero vamos a enfocar en el dispositivo. El fotómetro es un instrumento que mide fotones eléctricos, que era el primero que se utilizaba, y hoy en día se llaman los CCD, que los CCD son más a los tiempos de hoy porque mide perfectamente en un modo más automático estos fotones. ¿Okay? Estos fotones que responden serían la luz visible, la infrarroja y los rayos ultravioleta. Especialmente este fotómetro es muy empleado en fotografía de exteriores y de carácter comercial. Podría decirse que los que elaboran para Discovery Channel, Nat Geo, fotografía naturista, ambiental, ¿verdad? Se utilizaría mucho este fotómetro. Y en el aspecto de fotografía comercial, modelaje, tiende a usarse bastante. Luego tenemos lo que viene siendo la intensidad, que es otro de los valores que mide este fotómetro, que nos hablan de una intensidad incidente, que es cuando le damos la luz al objeto, y la reflejada es la luz detrás del objeto. Ojo, es decir, que cuando hablamos de la luz al objeto es la luz que estamos empleando, sea natural o artificial. En el aspecto de la reflejada, que es la luz que refleja el objeto, es la luz que compone en sí el contraste con el propio objeto o persona que está allí fijada. Bien, en el siguiente video continuamos con los puntos culminantes de esta unidad y conectando con lo que viene siendo el proceso de revelado, que es algo que esta generación de hoy no comprende, pero que es importante definir esta fotografía clásica en sus tiempos y cómo este revelado, ya no tan revelado, funciona hoy en el mundo de la fotografía digital.